¿Saben ustedes el documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Fiducia Supplicans, que es este documento que permite la bendición llamada pastoral, como distinguiéndola de lo que podría ser una bendición litúrgica, o sea, en un contexto litúrgico, a cualquier persona que la pide, incluyendo parejas en situación irregular, parejas que no están casadas, que conviven o que son del mismo sexo? Ha levantado una buena polvareda de confusión, opiniones a favor y en contra, ¿no? Pero en estas circunstancias yo considero que los testimonios son los que pueden dar una mejor idea de cómo manejar estas confusiones. Y me gusta mucho el testimonio que compartió, un testimonio muy valiente, ¿no? Que compartió una madre de familia católica que tiene un apostolado de la oración para rezar, digamos, por las dificultades de la iglesia. Su nombre es Linda Gray y publicó recientemente un testimonio en una revista electrónica católica que he mencionado en varias ocasiones, que se llama Crisis Magazine, ¿no? crisismagazine.com. Está solamente en inglés, lamentablemente. Pero esta columna de opinión que ella publica se titula de esta forma: estoy agradecida de que un sacerdote nunca haya aceptado bendecir mi matrimonio del mismo sexo o mi matrimonio irregular. Y esto puede sonar confuso de qué está hablando esta mujer, pero se trata de lo siguiente. Ella comienza contando: yo me casé mal 2 veces. Y esta es la razón por la cual agradezco que un sacerdote nunca haya bendecido ninguno de los estados en los que me encontré. Ella fue criada católica y se califica a sí misma como una revertida. Nosotros en el mundo hispanohablante decimos yo me convertí cuando pasamos del catolicismo cultural, formal, no practicado, a un catolicismo verdadero. En Estados Unidos el término conversión se utiliza para aquellos que vienen de otras religiones o de ninguna al catolicismo, y se utiliza el término reversión para aquellos que fueron bautizados, criados católicos, abandonaron su fe o nunca la practicaron y finalmente volvieron a sus compromisos bautismales, ¿no? Entonces ella se considera a sí misma una revert, porque una revertida en el sentido que fue criada católica. Y dice: cuando yo estaba en la universidad, habiendo sido criada católica, aunque yo era una católica ocasional, entré en una relación del mismo sexo con otra mujer. Como ella, mi pareja, iba a misa por rutina o por devoción, el hecho es que la misa semanal era parte de nuestra rutina y frecuentemente íbamos juntas. Una de sus hermanas nos acompañaba y eso hacía que no pareciéramos nada raro, simplemente no éramos pues una pareja porque éramos 3. Y yo siempre, cada vez que llegaba el momento del saludo de la paz, me ponía un poco nerviosa de si el hecho de que nuestra paz fuera afectuosa, bastante cariñosa, digamos propia de una pareja, si alguna vez alguien me iba a mirar mal, entre comillas, ¿no? Y en realidad ahora me doy cuenta que no importaba si alguien me miraba mal, porque Jesucristo sí me estaba viendo y sabía lo que estaba pasando. Pero lamentablemente esa cuestión de si yo realmente merecía, por ejemplo, era digna de recibir la comunión o no, nunca pasó por mi cabeza. Lamentablemente yo era una de esas jóvenes católicas de los 90 donde la catequesis simplemente no existía, nunca la recibimos y nunca se enfatizó qué cosa significaba estar preparado para la Santa Comunión, y en consecuencia nunca entendí la gravedad de las condiciones para recibirla o no recibirla, ¿no? Y por eso es que creo que es tan importante hoy en día una pastoral que permita a las parejas saber qué cosa significa estar preparados para recibir la comunión o incluso para recibir las bendiciones. Y por eso es que no me inclino a favorecer, dice esta dama, que las parejas que están en pecado mortal reciban una bendición, porque es muy probable, y lo digo por mi experiencia, dice ella, que esto, en vez de mejorar nuestra situación como espera Fiducia Supplicans, más bien agrave o exacerbe el problema de las parejas católicas que están en relaciones inmorales. Explico esto de otra forma, dice ella. Las personas que estábamos involucradas en pecado grave
sin un deseo de enmienda, nosotros queríamos que se aceptara nuestra condición y que en consecuencia recibir una bendición pública no significara pedir gracia para que nos convirtiéramos, sino un reconocimiento de nuestro estado. Y conozco muchas parejas en esta condición, especialmente del mismo sexo, para quienes la idea de pedirle a un sacerdote la bendición y que la recibiera mientras nos tomábamos de la mano, como hizo el padre James Martin a una parejita tomada de la mano, era básicamente recibir una aprobación de la iglesia. ¿Y por qué? Porque nosotros sabíamos en el fondo que la iglesia no aprobaba nuestra conducta. Y ciertamente el hecho de que no pudiéramos recibir esa bendición me enojaba, pero también era algo que aguijoneaba mi conciencia. Y así llegó un momento en que ya no podía considerarme una persona LGBT y católica al mismo tiempo. Y desafortunadamente escogí lo primero, ser una persona LGTB y no una persona católica, practicante. La última misa que atendí en ese estado fue una misa de Navidad, porque un mes antes de esta misa de Navidad, mi pareja y yo habíamos decidido que íbamos a estar comprometidas para casarnos. Y en una misa de Navidad, en esa misa de Navidad, a la mitad del credo, nos dimos cuenta, nosotros no podemos decir que creemos en estas cosas viviendo como vivimos. Y claro, acá la que está equivocada es la iglesia, no somos nosotros. Nos dimos la vuelta, salimos de la iglesia y no volvimos nunca más. Y finalmente cuando nosotros pudimos casarnos civilmente, nosotros sabíamos que nuestros planes eran contrarios a lo que enseñaba la Iglesia Católica. Pero nosotros, cuando comenzamos a planificar nuestro matrimonio, entre comillas, las dos estábamos decepcionadas de que no iba a poder ser un matrimonio católico. Entonces nuestros amigos católicos tenían el matrimonio de pompa y circunstancia, bonito, vestido blanco, iglesia, pero si nosotros hubiéramos tenido la noción de que un sacerdote podía bendecirnos, esa noción no era para pedir la gracia de que pudiéramos cambiar y mejorar de vida, era que el sacerdote iba a legitimizar nuestras opciones. Y efectivamente Jesús no ha venido a salvar a los sanos, sino a los enfermos y a los pecadores. Digo amén a eso, dice ella, pero dice, recordemos que esos pecadores, una vez que son llamados, tienen que ser llamados a la conversión. Yo quiero ser franca, dice ella, las relaciones del mismo sexo son precisamente relaciones de sexo. Eso es lo que diferencia a dos personas que están casadas de forma heterosexual, o lo que diferencia especialmente a dos personas que son súper amigas o que viven en una misma casa desde hace mucho tiempo y comparten un departamento. Sí, puede haber afecto, puede haber cuidado mutuo, puede haber amor. A pedir la bendición es inherentemente sexual. Les aseguro que a ninguna persona que se identifica como LGBT se va a sentir sorprendida por esto. Y por eso, bendecir a una pareja del mismo sexo como pareja no puede ignorar la realidad de que aquí hay un componente sexual pecaminoso que está siendo presentado al sacerdote. Y lo mismo sucede con parejas que cohabitan sin estar casadas o aquellos que están divorciados en una nueva unión. Esta es la razón por la cual sigue diciendo ella que fiducia supplicans presenta para mí un problema. Por supuesto, fiducia supplicans claramente dice que cuando se está bendiciendo a las personas, no se está bendiciendo a la unión, pero se está dando una sola bendición a dos personas. Y, en consecuencia, en la vida real, no es posible que una persona no piense, están bendiciendo mi relación. Yo no necesitaba una parroquia o un sacerdote para que me dé la bendición en mi camino de perdición. Yo necesitaba sentir el peso de mi propio pecado, sentir la vacuidad, o sea, el vacío de mi vida por haber roto mi relación con Dios. Justamente eso es lo que me permitió llegar a tocar el fondo que finalmente abriría mi corazón a Jesucristo. Jesucristo quiere que todos nosotros nos salvemos, quiere que todos nos demos nuestra vida a Él. Cuando yo dejé la relación homosexual y entré en una situación de convivencia con un hombre, la situación no cambiaba. Era una relación sexual contraria a las enseñanzas de la iglesia. Y
la exhortación de la iglesia, la exhortación amorosa, que no tiene que ser agresiva, que no tiene que ser insultante, pero la exhortación: cambia, conviértete. Esa decisión es fundamental. Cuando yo me casé con mi esposo, que era un también bautizado, pero católico no practicante, tuvimos una ceremonia solamente civil en un rancho, porque queríamos simplemente comenzar una familia, sabiendo que pedir una bendición sacerdotal iba a ser muy complicado. Después de 4 años de no tener hijos, mi esposo y yo experimentamos simultáneas conversiones. Y este proceso comenzó yendo a misa y encontrándonos con el sacerdote de nuestra parroquia. Nosotros comprendíamos claramente que lo primero que teníamos que hacer era recibir el sacramento de la reconciliación para volver de nuevo a la iglesia. Pero no sabíamos, por la pobre catequesis que habíamos recibido, que necesitábamos primero el sacramento del santo matrimonio, porque si íbamos a estar confesando que estábamos en pecado, cuando íbamos a seguir con la voluntad de vivir en pecado, no había razón para poder acceder al sacramento de la confesión. Nuestro sacerdote, con mucha compasión y con mucha caridad, nos explicó por qué como católico nosotros necesitábamos casarnos con la iglesia. También nos explicó que nosotros no podíamos recibir la Santa Comunión hasta que nuestro matrimonio no fuera regularizado. Y utilizó la palabra regularizado, que es el término canónico. Entonces, inmediatamente comenzamos nuestra preparación matrimonial, que duró 6 meses, y fuimos religiosamente a misa todos los domingos, deseando recibir la Eucaristía. Este periodo de no poder recibir la Eucaristía, lo único que hizo fue incrementar en nuestros corazones el anhelo de Jesucristo y profundizar nuestra disposición al arrepentimiento. Recibir la Eucaristía con mi esposo el día de nuestro matrimonio fue como una segunda oportunidad a nuestra primera comunión. Una alegría que no cambiaría por nada. Y por eso es que agradezco que un sacerdote no nos haya dado una bendición en la situación irregular en la que estábamos, ya sea cuando estaba con una pareja del mismo sexo, ya sea cuando estaba en una unión irregular con mi esposo, porque eso hubiera parecido como un reemplazo de aquello a lo que deberíamos aspirar. Yo creo que si hubiera recibido la bendición, hubiéramos seguido en esta relación intermedia sin buscar la conversión. Porque los católicos que buscan la bendición como pareja, en vez de personas individuales, lo que quieren es o recibir una afirmación en su situación de pecado, o peor todavía, creen que no están en pecado y que no necesitan cambiar. Entonces, creo que lo más importante es entender que cuando nosotros nos acercamos a una bendición, o cuando un sacerdote da la bendición, tiene que hacerlo sabiendo cuál es el contexto. Que la gran mayoría de las personas que vienen a buscar una bendición, como las parejas que van donde el padre James Martin, lo que quieren es una reafirmación de su pecado, no una gracia de un sacramental para cambiar de vida. O peor todavía, son personas que ni siquiera saben que están en una situación de pecado y en consecuencia creen que pueden recibir una bendición y que esa bendición va a operar, cuando en realidad lo que debería hacer el sacerdote es, con una gran caridad, explicarles por qué y cómo necesitan cambiar. Y Linda Gray termina su artículo diciendo lo siguiente: nuestros sacerdotes son el corazón de nuestras comunidades católicas. A ellos se les ha confiado de manera especial nuestras vidas espirituales. Nosotros necesitamos poder confiar en ellos para que nos ofrezcan la plenitud de la verdad y de la caridad, especialmente para aquellas almas que están perdidas, pero que siguen buscando a Dios y a su iglesia. Que tengas un buen día.